general y para poner en contexto, comenzaría diciendo que cada industria y cada empresa tiene retos distintos. No es lo mismo hablar de una empresa de alimentos que una empresa automotriz. Hay empresas que encuentran en México, y es un reto y sigue siendo un reto importante, como la legislación laboral ha estado cambiando constantemente y ese cambio de reglas les da cierta incertidumbre y en cierta medida provoca que la inversión se detenga o se haga mucho más lenta. Yo pensaría que primero las empresas necesitan estar conscientes del terreno que están pisando, que conozcan cuál es el mapa que existe en nuestro país en términos de cultura de trabajo. No es lo mismo hablar de una empresa que se quiere establecer en el norte de México a una empresa que se va a establecer en el sur. En algunos casos, y bueno, pues por naturaleza, cuando la población tiene la naturaleza que le da de alimento a la mano, que tiene muy cerquita cualquier producto natural para subsistir, pues la velocidad del trabajo es menor. Cuando hablamos de una empresa que se establece en el norte, donde en general México es una parte desértica, donde no hay demasiada naturaleza que te ayude a subsistir, el hombre tiende a ser más creativo y a tener una actividad laboral que le permita subsistir o de hacerse de los alimentos que en esa parte del país no los tiene. Por una parte. Por otra parte, el hecho de tener un conocimiento de cuáles son las mejores prácticas en todo México en términos de relaciones de trabajo, eso les ayuda anticipadamente a prever cualquier problema, cualquier dolor de cabeza donde digan, pues es que yo no sabía que en México se pagaban estos impuestos, o yo no sabía que año tras año me están modificando el impuesto sobre nómina, o que me están modificando ahora, y es todo un tema también, las jornadas de trabajo, que ahora van a ser menos horas. Ahora resulta también que voy a pagar el doble de lo que antes se calculaba por concepto de vacaciones. Entonces, ese conocimiento del entorno práctico, jurídico que tenemos en México es un reto importante, una parte de las estrategias que hemos visto e implementado y sugerido a las empresas que representamos es cómo aprovechar todos los avances tecnológicos que tenemos en México para correr todo el proceso desde la contratación, desde el onboarding del empleado hasta la terminación. Obviamente en medio, cómo tener las mejores prácticas para que las personas trabajen a gusto, que se sientan arropadas por la empresa, que sientan que están percibiendo lo suficiente o más para poder vivir bien. Y eso te lo da el conocimiento de la ley, pero yo diría que la ley es una partecita de todo lo que tiene que observar una empresa. Normalmente es un conocimiento del mercado, un conocimiento de lo que pagan las demás empresas, de cómo esa empresa tiene que calcular lo que le puede costar invertir en X lugar. Tener un conocimiento no nada más de la ley, sino de su industria. Y ahora muchas empresas dicen, bueno, pues yo no nada más necesito un abogado laboralista que conozca de memoria la ley. Yo necesito que entienda el mundo de los negocios, que sepa hacia dónde va mi industria, si es posible, qué iniciativas de reforma hay en la ley que puedan impactar en mi operación para ver cómo me adapto antes de que sean aprobadas. Es mucha información, pero así un poquito el contexto de lo que una empresa enfrenta como reto. Y en cuanto a estrategias, bueno, hay empresas que, por ejemplo, tienen equipos de cómputo donde tienen la pantalla una cámara que lee el iris en la retina para identificar si en la entrevista de contratación está diciendo no mentiras. Cuando alguien, por ejemplo, contesta la verdad rápidamente, tiene cierta vibración el ojo y lo capta ese programa de cómputo. Wow. Cuando alguien tiene que pensar para decir algo que no necesariamente es la verdad, tiene otra vibración. Entonces, empresas que contratan a cierto nivel
personas que manejan valores, por ejemplo, en instituciones financieras, puestos clave, donde dice, yo necesito estar seguro que la persona me está diciendo lo que realmente espero encontrar en ella, y muchos, bueno, falsifican títulos, falsifican documentos, y no es lo mismo. Entonces, aprovechar la tecnología que tenemos ahorita, yo creo que es una estrategia que les pudiera funcionar. Yo diría que es la congruencia entre lo que se dice y se hace, donde existe una transparencia de información con los trabajadores, con los sindicatos, donde la empresa comparte la planeación que tiene para 1, 3 o 5 años, y donde constantemente está informando y mantiene al día a sus trabajadores, para que cuando la empresa esté en una situación difícil, el trabajador esté consciente que realmente está pasando por una situación difícil. No es creíble, por ejemplo, es incongruente que una empresa le dé un incremento muy pequeñito a los trabajadores en su sueldo porque dice que está batallando económicamente, cuando en diciembre le compró autos último modelo a todos los gerentes. Entonces, esa congruencia entre lo que se dice y lo que se hace es algo que normalmente les da muy buen resultado a las empresas. El otro tema importante es cómo las empresas pueden involucrar a la familia de los trabajadores para que sepan la familia, dónde trabaja, qué es lo que hace, y de manera general, obviamente no estamos hablando de una fundición de acero, pero por ejemplo, una empresa que fabrica juguetes, y dicen, bueno, una empresa, y son empresas que tienen miles de empleados, organizan normalmente 1 o 2 fechas en el año para decir, este es el día de la familia, donde van los trabajadores con sus hijos y con su esposa o esposo, les dan un recorrido por toda la planta productiva, les hacen una especie de convivio, y de esa manera integran a la familia con el trabajador, y de esa manera el trabajador, si por alguna situación extraordinaria tiene que quedarse a trabajar un par de horas más o más, la familia dice, bueno, yo sé dónde trabaja, yo sé lo que hace, está mucho más involucrada con la actividad productiva del trabajador, y los dos ganan. La empresa, por un lado, tiene al trabajador contento y a la familia contenta, y el trabajador también, que su familia está involucrada en lo que él está haciendo. Mira, hay muchos ejemplos, pero uno, el más cercano que he vivido en algunos años, es participar en una organización que se llama Misión Laboral. Esta misión laboral la inicia un organismo empresarial muy importante de México hace un par de décadas, y junta a los principales empresarios mexicanos, los principales directores de recursos humanos, los principales líderes sindicales de México, y va el secretario del Trabajo, el presidente de la Junta de Conciliación, ahora el director del Centro de Conciliación y Registro Laboral. Hay que recordar que cambió totalmente la estructura de autoridades en México hace algunos pocos años. Y esa comisión tripartita cada año visitó, obviamente yo represento al sector empresarial, cada año visitamos 2 o 3 países en el mundo, y el criterio que hemos seguido es, de acuerdo al Foro Económico Mundial, buscar las principales empresas en términos de competitividad. Primero, las top 10. ¿Cuáles son las principales? Japón, Alemania, Inglaterra, los más importantes. Y luego los siguientes 10. Y luego les dimos la vuelta. Total, el objetivo de este grupo es tener entrevistas con los 3 sectores. Tenemos ya un cuestionario muy elaborado para saber qué es lo que quiere saber cada sector en México de las mejores prácticas laborales en cada país. ¿Cómo le hacen ellos para lograr tener un nivel de competitividad y de productividad y de grado de satisfacción de los trabajadores al más alto nivel? Lo que hacemos entonces es tener esas entrevistas. Ahora estuvimos en Finlandia, estuvimos en Suecia y estuvimos en Suiza.
y nos juntamos, en nuestro caso, con las principales cámaras empresariales. Les hacemos el cuestionario, ellos nos platican cómo le hacen para poder tener ese resultado. Luego vamos con las autoridades y obviamente con organismos sindicales. Hemos encontrado de todo. Hay países que no pueden entender cómo los sindicatos y las empresas puedan formar un mismo equipo con un mismo objetivo. O sea, no lo conciben. En alguna ocasión, principalmente en Estados Unidos, por la historia que ha tenido Estados Unidos de las guerras entre empresarios y sindicatos, cuando íbamos a llegar a la reunión con el presidente de una de las principales organizaciones sindicales, nos dijeron que siempre no, que nada más podían recibir a los líderes sindicales, pero no querían saber nada de ninguna empresa. Entonces, bueno, parte de las conclusiones de esto, y tratando de aterrizar a la pregunta, es cómo podemos encontrar en otros países que son altamente productivos prácticas que nos ayudan para regresar a México y sugerirlas a los tres sectores. Se genera un documento año tras año, donde son las conclusiones de esos viajes, y ahí cada empresa decide, a través de las cámaras empresariales en este caso, qué es lo que le conviene implementar. En algunos de los casos, las empresas, sobre todo medianas y grandes, tienen los recursos para hacerlo. Las pymes, que al ratito platicaremos de ese tema, pues no tienen necesariamente los recursos, pero hay también soluciones para ellos. En otro orden de ideas, el hecho de tener este tipo de ejercicios, tanto a las autoridades como empresas y sindicatos, tienen o tenemos una relación mucho más estrecha en esos viajes para coordinar todos los trabajos, de tal manera que cuando regresas a México hay una relación mucho más cercana, no me atrevo a decir que de amistad, pero muy buena relación, donde te facilita tener distintos acuerdos con los sindicatos que entiendan cómo en otros países, por ejemplo en varias partes de Europa, no necesitan firmar un documento para cumplir con lo que cada parte se compromete. Hay acuerdos verbales, inclusive hay una figura jurídica que se llama la cogestión, co-management, donde el presidente del sindicato y el dueño de la empresa se juntan a planear el futuro de la empresa. Hablan el mismo lenguaje, tienen prácticamente el mismo conocimiento del mundo de los negocios. Entonces, entre los dos planean lo que le conviene a toda la organización y se considera como parte de ello. Aquí en México, desgraciadamente, a veces hasta firmado, pues no lo cumplen, algunos, no digo que todos. Pero sí, son prácticas muy puntuales que inclusive las podemos compartir cuando tú me digas para que sepan o tengan un ejemplo concreto de qué es lo que encontramos y partimos de ahí. Pero bueno, es un poquito del aprendizaje en el terreno internacional. Cuando hablamos de operaciones complejas u operaciones internacionales, es importante que la empresa o la corporación de la que estemos hablando tenga el acompañamiento de un experto que tenga multidisciplinas, ¿no? Te decía al principio que no era comercial, pero bueno, al final, como Senior Counsel de Baker McKenzie tiene equipos multidisciplinarios, donde cada quien se enfoca, así como yo en lo laboral, hay quien ve la parte corporativa, ambiental, inmobiliaria, fiscal y así. Cuando una empresa quiere tener una operación muy compleja, es mucho más fácil que una sola firma que tiene a 10 integrantes con especialidades distintas, que se enfoquen como un solo equipo, a que tengas 10 despachos para que cada uno vea su materia y que alguien los coordine, que normalmente es mucho más complicado y más costoso. Por otro lado, cuando tienes una operación multinacional, también es importante alguien que conozca la visión global de una empresa, pero el conocimiento local. Entonces, hemos tenido como experiencia que hay empresas multinacionales que dicen: yo quiero tener solo un contacto y que ese contacto me coordine con 18 países al mismo tiempo. Y te voy a dar o te voy a pedir un documento donde exista una cuadrícula por país
de cada concepto que necesitamos cuidar. El tema del cumplimiento de normas sin duda es lo de hoy, para decir cómo me cercioro que la operación que voy a poner donde quieras cumple al 100% con la ley. Entonces, tener una organización que te acompañe y que tenga un pie puesto en cada país donde quieres estar, eso es fundamental. Okay. No tenerlo, obviamente, pues es un problema serio. Ahora me decías al principio qué tipo de problemas pueden tener. Pues el hecho de tratar de encontrar una firma local en cada parte y tener... Comenzaría diciéndote porque hay un tema fundamental en el sentido de identificar en las empresas las diferencias generacionales. Hoy por hoy tenemos una influencia muy grande de los altos directivos que tienen determinada generación, de los 35 a los 40 y algo, dice, a ver, yo tengo esta forma de trabajar, tengo estos valores, tengo estas prioridades. Y en algunas empresas todavía los baby boomers seguimos participando en las decisiones principales. Entonces, un tema importante es cómo identificas que bajo el mismo techo están cohabitando 3 o 4 generaciones distintas. Cómo implementar una estrategia, y ya lo hicimos en mi firma, a mí me tocó hacer ese ejercicio, donde encontramos al mismo tiempo 4 generaciones distintas, con el mismo paquete de beneficios, con las mismas políticas para todo el mundo, si tú quieres compensaciones distintas dependiendo de la posición de cada uno, pero dijimos, a ver, ¿cómo podemos encontrar una estrategia que mantenga a todo el mundo satisfecho? No es fácil. Hay quien dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar 100% de home office y con eso soy más productivo. Hay quien dice, yo te quiero ver aquí, aunque no necesariamente sea valga la redundancia, necesaria. Entonces encontramos que hay algunas empresas que tienen un paquete de beneficios por puntos, donde dependiendo de la posición de cada uno, tiene acceso a ciertos puntos y esos puntos se canjean por prestaciones. Entonces dices, bueno, yo me quiero ir un mes de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque quiero descansar y quiero viajar, porque esa es mi prioridad número 1. Hay quien dice, yo quiero apostarle a mi plan de pensiones. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me falta pocos años para poderme jubilar y yo quiero tener un retiro mucho más jugoso, más decoroso. De esta manera, y no es lo que hacemos aquí, pero es lo que ha funcionado. Aquí identificamos esto y modificamos los beneficios y tratando de satisfacer las necesidades de la firma y las necesidades del abogado, de la persona que trabaja. Pero el esquema que te comento de puntos a muchas empresas les ha dado muy buen resultado, porque cada quien escoge lo que más le convenga. Si quiere permisos, si quiere más días de vacaciones, si quiere más aguinaldo, si quiere más fondo de ahorro, si quiere más dedicado al fondo de retiro. Hay quien dice, oye, yo tengo 25 años y no me hables de planes de pensiones, no me interesa. Y hay quien dice, tengo 60 o más y yo quiero tener un paquete muy jugoso en el momento que me retire. Otros temas, hay beneficios que no todas las empresas tienen, que es cómo planeo, cómo preparo a mi personal para el siguiente nivel. Y hablo desde el que acaba de comenzar para que sepa cuál es su career path, cuál es su camino a seguir dentro de la organización. Y también cómo preparo a los altos mandos para cuando ya no estén. Cómo preparo el proceso de sucesión para que abrirles espacios a las nuevas generaciones, y cómo se prepara esa persona en lo económico, en lo físico, en lo familiar, en lo psicológico, en lo profesional. Hay personas que de repente les dicen, ¿sabes qué? Pues el lunes ya no vas a seguir en esta empresa. Dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Aunque te paguen lo que te paguen, porque el dinero te puede durar 3 años si tú quieres,
Pero si no estás preparado psicológicamente, físicamente, dices, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué voy a hacer mañana? Y en su casa seguramente no los van a aguantar igual. Pero ese tipo de pequeños detalles o parte de estrategia funciona muy bien para que todo fluya de manera mucho más natural. Es importante saber cómo quieren, vaya, desde luego lo básico aquí es lo preventivo. Siempre lo preventivo es mucho más seguro para que una empresa pueda operar con mucho éxito. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una empresa ya tiene definido, es más, antes de definir, cuando tiene conocimiento del entorno laboral de cada lugar hacia donde puede ir ese ejecutivo, puede decidir mejor y ahora sí definir a dónde lo quiere o dónde lo necesita ubicar. Cuando dicen, a ver, esto es lo que dice la ley en cada país, esto es lo que el mercado marca en cada país, y estos son los paquetes de beneficios, y estos son el tipo de gobierno, el tipo de sindicatos, el tipo de problemas que pudieran tener. Digo, lo hemos visto en algunos casos terribles como Venezuela, donde hay empresas que tuvieron que emigrar a otro lado, donde hay leyes laborales pues prácticamente prohibitivas para invertir, que ahora ya está cambiando todo esto con lo que vivimos hace algunas semanas o meses. Y definir también qué tipo de relación jurídica quieren tener con el empleado. Hay empresas que dicen, yo quiero tener una sola relación laboral y que ese contrato se rija en México, donde la ley ciertamente protege al trabajador, pero tienes también como empleador varios beneficios para suspender, modificar o terminar esa relación de trabajo. Hay empresas que dicen, yo prefiero tener una relación en cada lugar. Hay empresas que dicen, yo quiero tener una relación y que la empresa, como el ejemplo que acabo de dar, mexicana, tenga un contrato con la otra empresa de otro país para que temporalmente trabaje. Y luego hay empresas que dicen, el futuro de esta posición es de tantos años. ¿Dónde me conviene más contratarlo y dónde me conviene más terminarlo? ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que dicen, en Venezuela por ejemplo, no importa dónde termine tu relación, tienes los beneficios de la ley venezolana. Entonces, dices, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Terminarlo en Estados Unidos? ¿Terminarlo en México? ¿Contratarlo en otro país? Vaya, el conocimiento de la normativa legal en cada lugar, el conocimiento de lo que en la práctica sucede en cada lugar, es lo que le puede dar mucho más seguridad al empleador para que de manera mucho más rápida pueda recuperar su inversión. Yo pensaría que la capacitación de las personas que están al frente de una división o de un área es importante. Vivimos en un México que cambió o volvió en cierta medida en términos de relaciones laborales de hace 30 años. Hace 30 años teníamos un México un poquito más, con muchos conflictos laborales, con problemas de conflictos de golpes, de líderes sindicales muertos, de trabajadores golpeados, un caos en ese sentido. Yo pensaría que varios de los nuevos gerentes de recursos humanos, sobre todo, no hablo de los directores que muy probablemente estén al día en estos temas, pero algunos un poquito improvisados, que les falta el conocimiento de cómo en la práctica realmente se pueden presentar conflictos de este tipo, cómo implementar algunas medidas para reducir esos riesgos. Y muchas veces son personas que están en su oficina y no tienen la visión, vamos a llamarle así, de convivir en el piso o en la planta productiva para tener una relación mucho más cercana,
con los supervisores, con los jefes de área, con los demás trabajadores. No digo que conozca a los miles que sean, pero es importante tener una sensibilidad mucho más clara de qué es lo que necesitan realmente. Hay empresas que dicen, oye, pues yo inclusive premio al trabajador que me propone alguna innovación y le doy X cantidad o X incentivo, porque está viendo el trabajador cómo mejorar lo que estamos haciendo. Y hay trabajadores al revés que dicen, si la empresa no se preocupa por mí, yo no me voy a preocupar por la empresa. Y si veo que algo está mal y está a punto de explotar, no le voy a decir. Entonces, esa interacción un poquito personal ayuda. El tema de conocer, por ejemplo, cuál es el medio en el que se desenvuelve la empresa donde está. La ubicación muchas veces tiene un grado de importancia. Hay parques industriales donde está una empresa y alrededor hay otras empresas que tienen ciertas organizaciones sindicales muy fuertes y muy agresivas en algunos casos, y empresas que dicen, yo no me interesa ni abrirle la puerta a un sindicato, aunque alrededor esté el ambiente súper calientito, donde tienen vida sindical todos los trabajadores, donde mis trabajadores se comunican todos los días con los otros trabajadores, coinciden en lazos familiares, que son vecinos, que están en el transporte, y todo ese conocimiento del ambiente laboral es importante. No estoy diciendo para promover que tengan una actividad sindical, no, simplemente estar conscientes de lo que está alrededor y de lo que puede pasar si no tienen una comunicación mucho más estrecha con los trabajadores. Por otro lado, para los directivos de las empresas, en algunas ocasiones es difícil. Yo lo veo desde dos ámbitos. Uno, los que saben lo que está pasando y no se animan a transmitirlo al corporativo o a la asamblea de accionistas, y los que no tienen conocimiento, porque dicen, oye, pues si yo hubiera sabido, a lo mejor hubiera levantado la mano para decir, señores, aquí tengo una bomba de tiempo que está a punto de explotar, ¿qué hacemos? Y hay quienes, con tal de no decir que está mal el ambiente, porque le pueden decir, es tu responsabilidad cuidar este ambiente, no levantan la mano. Entonces, hay una combinación, hay una ensalada media agridulce, donde es importante que el que está a cargo de una operación tenga el conocimiento del medio, tenga la sensibilidad y la capacidad para transmitir todas estas necesidades de la operación, y que conozca un poquito de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Un director general que diga, yo no nada más soy experto en la producción, en que las piezas salgan con cierto nivel de calidad, en cuidar las ventas, en ver, no, debería de tener un conocimiento de la industria, de los negocios, de recursos humanos, lo básico de lo laboral. ¿Qué sucedería si una empresa dice, pues yo tengo estas necesidades de reducir la producción? ¿Qué opciones tengo legalmente, que tengo derecho? ¿Qué pasa si me toca la puerta un sindicato? ¿Qué pasa si llega un inspector de la autoridad laboral a revisar lo que tengo? Hay varios mecanismos que últimamente hemos estado implementando, donde hay estrategias que permiten, volviendo al tema de los documentos y firmas digitales encriptadas, una organización mucho más puntual de toda la operación, donde dices, yo tengo, en algunos casos de éxito, en una sola pantalla, en un dashboard, toda la fotografía de lo que pasa en mi grupo de empresas, con todas las sucursales, sucursal por sucursal, por área, por trabajador, por documento. O sea, quiénes, por ejemplo, si yo doy un curso para temas del código de ética, ¿a quién le falta tomarlo? ¿Quién ya me firmó la política? ¿Quién no me ha firmado? Desde ahí mismo, ¿cómo le mando un correo a esa persona o a esas 100 personas para que lo hagan? ¿Qué hago en caso de que no me firmen sus salarios vía electrónica? Y luego, ¿cómo? Y hay una implementación que estamos viendo que puede tener muy buen resultado, coordinadamente con la Secretaría del Trabajo,
en el sentido de preparar a las empresas para que de manera electrónica tenga toda la información y documentos que un inspector le pueda pedir. Es decir, en el momento que llegue el inspector a tocar la puerta, se detonan varios focos rojos a las personas que correspondan, al despacho de abogados que sea, donde le notifica que está sucediendo esto, que la empresa tenga un código QR, donde el inspector toma su celular y de ahí descarga toda la información y documentos que necesita para demostrar que está en cumplimiento al 100. Entonces, el tema, y quien diga que la inteligencia artificial que esté en contra, pues es una batalla que tiene perdida. O sea, hay que subirse a la ola y hay que ver cómo aprovechamos esa información, esas herramientas en beneficio de todos, porque al final del día dicen, bueno, por una parte la autoridad se cerciora que las empresas cumplen. Las empresas, inclusive algunas, calculan por concepto cuánto le costaría de multa no tener un reglamento interior de trabajo registrado. ¿Cuánto le costaría por no tener los recibos del último año? ¿Cuánto le costaría por no tener el contrato con sus trabajadores? Luego, la cadena de suministro. ¿Quién revisa que ellos estén en cumplimiento? Si la empresa beneficiaria del servicio puede ser responsable solidario en algunos casos. Entonces, y los trabajadores dicen, bueno, yo también sé que con esto mi empresa va a cumplir al 100% con lo que me está prometiendo. Entonces, ese tipo de información y el hecho de tener a una persona que tenga una visión un poquito más general de lo que es esa empresa, esa industria y el entorno jurídico laboral, yo creo que le pudiera dar mucho más beneficio al inversionista finalmente. Sí. Sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Exacto. Muy bien. Seguimos. Muy bien, ya estamos con 2 pendientes. ¿Qué errores comunes observas en la estrategia de compensación y beneficios en las empresas mexicanas y cómo sugieres corregirlos para fortalecer la competitividad? Bueno, hay mucho que compartir en ese rubro. Sin embargo, pensando en lo más importante, la labor preventiva que una empresa o grupo de empresas pudiera ponderar a mediano y largo plazo le puede resultar con una reducción importante de conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas empresas que dicen, yo tengo una meta de tener tantas sucursales en este tiempo y no me interesa cómo esté el entorno, cómo esté la ley, yo voy a cumplir con esa meta. El desconocimiento de esto que te acabo de comentar puede ocasionar problemas mayores. No es lo mismo que una empresa diga, bueno, pues ya sé en qué parte del país me voy a ubicar o en qué lugar del mundo me voy a ubicar, ya sé cuánto me va a costar, ya sé si voy a batallar o no, si es de mano de obra intensiva, por ejemplo, para contratar personal, cuánto me puede costar en caso de que trate de tener un paquete de beneficios arriba del mercado o muy arriba del mercado para que los trabajadores me vean con interés. Esa labor preventiva, yo diría que el 70% más de lo que hacemos en mi firma es preventivo. Desafortunadamente, quien lo ve con muy buenos ojos son las empresas extranjeras. Ellos se enfocan en su inmensa mayoría en actividades o estrategias preventivas. Tener, por ejemplo, muy claro, para efectos de seguro social, cuál es el grado de riesgo o la categoría en la que voy a registrar a mi empresa. ¿Qué pasaría si yo la registro en otra y me inspeccionan y resulta que traté de tener un ahorro malentendido? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede pasar con las autoridades en caso de que no cumpla y trate de iniciar la operación sin haber hecho un estudio de mercado? Si no tengo una lista, por ejemplo, normalmente las empresas serias, me atrevo a decir que las que representamos todas de ellas lo son, tienen un checklist
por área legal, donde cada documento, cada trámite, cada procedimiento lo tienen clarísimo, tanto en el concepto, requisitos, responsables, una línea de tiempo para ver cuánto aproximadamente se tarda en cumplir, en actas constitutivas, en permisos, en uso de suelo, todas las áreas. En nuestra área, que es la laboral, yo siempre digo que es la más importante de todas, tenemos la fortuna de tener muy claro cuáles son los pasos que debe de cuidar una empresa antes de establecerse. Eso les ayuda mucho porque no están tratando de ver a ver qué sucede y a ver cómo lo voy a resolver. El primero, y puede ser de los más importantes, es acercarse a las organizaciones empresariales que tienen áreas exclusivamente dedicadas a las pymes. Sabemos que las medianas y grandes empresas normalmente tienen recursos para hacerle frente a cualquier asesoría legal o a cualquier estrategia o planeación. Las pymes por lo regular son empresas que no cuentan con esos recursos, pero esas organizaciones, esas cámaras empresariales, por ponerte un ejemplo, Coparmex, Caintra, inclusive las que comentábamos hace un momento de las que tienen participación extranjera, tienen capítulos que se refieren solamente a las pymes y tienen inclusive personas dedicadas nada más a asesorar a esas empresas. Si algunas de ellas dicen, oye, pues yo tengo para inscribirme en esta cámara, que se cercioren que esa cámara tiene ese capítulo o ese grupo de expertos que les pueden ayudar. Hay también en el gobierno, los gobiernos estatales, parte del gobierno que está dedicada a apoyar e incentivar a las pymes. Muchas veces las pymes sobreviven 2 años o 3 porque les falta asesoría. Hay otras empresas, otras organizaciones, otras firmas de abogados que tenemos un apartado de nuestro tiempo y de nuestro ADN, vamos a decir, donde tenemos actividades pro bono, y en esa actividad pro bono, que representa más o menos un 10% de todo lo que hacemos en tiempo y en recursos, para apoyar a este tipo de organizaciones que sabemos que están en una posición vulnerable, vamos a decir, por la falta de recursos, pero tienen una visión y un emprendimiento pues bastante positivo. Entonces creo que por ahí sería mi recomendación para que esas empresas sigan unidas por una parte y busquen y encuentren quien los pueda apoyar sin que necesariamente les cueste o que no les cueste tanto. Ok, muy bien. Pues es todo, muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Si quieres te hago un último comentario nada más para que no se me olvide con un ejemplo. Yo tengo ahorita comentarios, pero ya en off. Okay. Que me dan más preguntas. Ándale, sí. ¿Quieres grabar esto también? Sí, ¿Esto que te voy a decir? Sí, estoy grabando. Bueno, mira, en términos muy generales de todo lo que acabamos de comentar, y gracias de nuevo por tomarme en cuenta, para un empresario que tiene conocimiento de su industria, de su empresa, que tiene claro desde su óptica cuál es el objetivo a seguir, qué es lo que quiere implementar, en cuánto tiempo quiere recuperar su inversión. Hay un ejemplo pues, muy claro para aquellos y aquellos que juegan y que jugamos golf, donde puedes tener a un jugador que es un dígito, que juega súper bien al golf y no necesita prácticamente que alguien le esté dando coaching cuando está en una ronda de golf. Sin embargo, cuando un jugador muy bueno va a un campo que no conoce, aunque sea muy bueno, aunque tire muy lejos, aunque sea muy bueno para el juego corto, necesita de un super caddy para que le esté diciendo, cuidado con esta trampa, cuidado con estos árboles, atrás de esto hay agua. Todas esas recomendaciones, aunque sea un experto en su área, en su industria, necesita un acompañamiento de una firma o de alguien experto en la materia que le diga cuidado con A, B, C y D. Así es mucho más fácil, es mucho más económico y el resultado es mucho mejor.